Ok, creo que ya. Ok, repaso para los que no se conectaron y también pues las que estuvieron aquí también les va a servir. So, les decía, sleep guys, va a estar en forma base. Esta es la forma base, es como el lienzo, es como el verbo así sin ninguna modificación. Y que dijimos que ahí hay los moral verbs son los que requieren a la forma base, porque como los moral verbs van a modificar al verbo para cierto objetivo, el future, el future lo van a modificar para consejos, para obligaciones, para habilidades, para probabilidades, entonces requiere que nosotros le entreguemos el verbo en su forma base para que le haga el cambio que necesita. Entonces sí se utiliza la forma base. Tenemos el infinitivo, el infinitive. ¿Cómo suena el infinitive, Isela? Tú estuviste aquí de last class. Cuando ponemos al verbo así, en esta forma. ¿No? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo sonaría el verbo así? Si es que revisaron una clase que le subí. ¿No? Jesus. Ok. ¿Cómo Vamos a ver. suena Suena o como. qué significa? No, Isela, ¿cómo suena? Ya sabemos lo que significa. ¿Cómo suena en esta forma? Cuando yo coloco al verbo así en mi oración. Ya. Sería, ¿No? Jesus. Bueno, chicos, creo que se le está complicando esto de las formas de los verbos. Vamos a entonces a repasar. El infinitivo va a sonar como dormir, así, dormir. Así suena. Cuando ya nosotros lo vemos en una oración, suena como dormir. Y ustedes van a decir, y dormir que pues así como que no tiene sentido en una oración. Y no, realmente a veces necesitamos que el verbo en nuestra oración suene así. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, estoy muy cansado, necesito dormir. ¿Escuchan cómo se escucha el verbo? Así, dormir. No, no se escucha como el de necesito, que se conjuga lo conmigo, el presente, necesito. Tengo otro verbo que dice que tiene que sonar así, dormir. Obviamente, hay veces que digo duermo, a veces que digo dormí, hay veces que digo estoy durmiendo, hay veces que digo he dormido, pero a veces en ocasiones necesito decir dormir. Así en la información que yo voy a expresar, necesito que diga eso. Por ejemplo, fíjense, si digo, hice likes to sleep. ¿Qué estoy diciendo aquí? A hice le gusta porque puse el verbo en presente. Sabemos que está en presente porque le agregué ese cuando es mi sujeto es una third person singular. No hemos llegado a esa regla. Cuando entremos al present con el resto de los verbos, vamos a ver eso. Entonces, hice likes. Ahí se le gusta. Fíjense cómo se conjuga con hice. Pero el infinitivo, cuando yo coloco el verbo en infinitivo con el to sleep, quiere decir que el verbo no se conjuga. Por más que yo quiera conjugarlo con el sujeto, si yo digo hice to sleep, fíjense, aquí cambiaría. Si yo digo hice to sleep, el to impide
que el verbo se conjuga. Entonces, por eso suena dormir. Y obviamente en esta oración no tendría sentido porque diría, hice dormir. Aquí estaría mal, ¿verdad? La información estaría incorrecta porque así no hablamos. Hice dormir. No. Pero, sin embargo, en el ejemplo de arriba, sí necesito que el verbo así suene. Que diga, hice, le gusta dormir. Entonces, cuando nosotros veamos un verbo con el to, así el to, como to eat, to work, to have, es porque el verbo se tiene que escuchar así sin conjugar. Les voy a poner otros ejemplos con otros verbos, donde los pongan en infinitivo. Puedo poner aquí the students. The students want uh, to study together. Los alumnos quieren, porque otra vez estoy colocando el verbo en presente, ahorita en la forma va a aparecer aquí el present y lo van a entender un poquito más. Los alumnos quieren, y aquí como el verbo lo pongo en infinitivo, no se conjuga. Por más que se quiera conjugar el verbo, no. El to lo impide. Entonces aquí dice, los alumnos quieren estudiar juntos. Estudiar. Así en mi oración lo requiero que suene el verbo. Los alumnos quieren estudiar juntos. Podría decir, I need to buy sugar. ¿Qué estaría diciendo aquí? Necesito comprar azúcar. Exactamente. Porque aquí está el presente, el verbo lo coloqué en presente, que ahorita es como va a aparecer, miren. En el present el verbo va a estar así, por ejemplo, el sleep lo vamos a encontrar así, el need, el want, que también utilicé. Esta es la forma del presente. O puede ser con una S si mi sujeto es una tercera persona singular. No voy a meterme en eso porque cuando lleguemos al presente vamos a profundizar y vamos a ver eso de la regla de la S cuando tenemos third person singular. Pero entonces un verbo, si está en presente, lo van a ver así, como vemos aquí, o con una S. Como en el caso de aquí, miren, está el verbo like y tiene una S porque mi sujeto es una third person singular. Pero estos verbos, como los coloqué así, serían el presente, están en presente. Por eso se conjugan con el sujeto en presente. Y aquí dice, ahí se le gusta, porque así es el presente, ahí se le gusta. No digo ahí se le gustó, porque si no sería pasado y tendría que el verbo estar en pasado. No digo y se le gustará, porque si yo quiero decir le gustará, tengo que poner al verbo en futuro y ahí tengo que utilizar un moral verb. Y no es el caso. Sería will. Ajá, exactamente, podría ser el will. Pero entonces no, aquí dice ahí se le gusta porque coloqué el verbo en presente. Así como en esta oración dice los alumnos quieren porque coloqué al verbo en presente. Aquí se los puse, miren, want, así lo van a ver en presente o wants, si su sujeto es una third person singular. Entonces se conjuga en presente. Digo, los alumnos quieren. No dice los alumnos quisieron, porque si dijera los alumnos quisieron, tendría que estar el verbo en pasado, que sería así, wanted. O si dijera los alumnos querrán, o sea, en el futuro, pues le tendría que agregar un moral verb para modificarlo, pero no. Yo coloqué al verbo en presente como lo estoy indicando aquí. Want, fíjense. Entonces se conjuga en presente. Los alumnos quieren estudiar. Y acá en el need, nuevamente, lo coloqué en presente. Need, aquí está. No tengo needs porque no es una tercera persona, pero el presente de need
Sería need or needs. Entonces se tiene que conjugar, como lo estoy poniendo en present, se conjuga con el sujeto en presente y aquí dice necesito, o sea, yo necesito en el presente, yo necesito. No digo yo necesité, no digo yo estoy necesitando, porque ahí se está escuchando necesitando. No, necesito en el presente. Entonces coloco el verbo en presente y se conjuga. Yo necesito y al lado tengo el infinitivo. El verbo en infinitivo, que sabemos que los verbos en infinitivo se escuchan dormir, necesitar, querer, comprar, jugar. Ya depende cuál tengan aquí. Yo tengo comprar. Entonces necesito comprar. Por más que el verbo se quiera conjugar con el sujeto, pues no, porque le tengo el su y así se va a escuchar, comprar. Entonces, esta forma del infinitivo sí la requerimos y entonces ustedes saben, cuando estén hablando en una oración y que digan, teacher, mi perro, mi perro me quiere morder. Fíjense cómo se escucha el morder. No están diciendo mi perro me mordió, no están diciendo mi perro me morderá, no. Me están diciendo mi perro me quiere, o sea, el querer en presente. Y el morder tiene que escucharse así, morder, que sería en infinitivo, to bite, morder. Ok, entonces, de aquí del infinitivo, pues ya les puse los ejemplos del present. El presente, pues se van a escuchar así, chicos. Cualquier verbo que ustedes pongan en presente se conjuga en presente. Y acuérdense que el presente es algo que hacemos. Algo que hacemos, algo que sucede, no algo que pasará porque ese es el futuro o algo que pasó porque ese es el past, algo que está pasando tampoco porque ese es present continuous, ahí ya estoy diciendo está pasando, es decir, estoy durmiendo, estoy jugando, estoy trabajando, no, ese es el present continuous, el present es algo que pasa, duermo, juego, vivo, gasto, estudio, cocino, eso es conjugado con yo, ya depende con quién le pongan. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, the students, los alumnos, y coloco un verbo en presente, por ejemplo, el need, se va a conjugar en presente. ¿Y qué diría los alumnos qué? Necesitan. Exactamente, en el presente, los alumnos necesitan. Muy bien. Si yo le pongo aquí los alumnos study, porque esta sería la forma del verbo study en el presente, sería study o sería Estudian. study para una tercera persona. Aquí, ¿qué dice? ¿Los alumnos qué? Estudian. Estudian, exactly. Fíjense lo de la S, por eso les digo, ustedes cuando tengan los verbos en el presente van a estar así o con una S al final. O ahí es, que ahí ya vamos a ver las reglas. Aquí, por ejemplo, si digo the students work, ¿qué dirían? Trabajan. Trabajan. Entonces tendría el presente, en el presente, cuando el verbo está en presente, va a estar así work o voy a tener works. A ver, vamos a una con works. Pero es lo mismo, solamente es una regla cuando tengo una tercera persona en mi sujeto, una third person singular. Por ejemplo, si digo Angélica, como yo en mi sujeto estoy hablando de una third person singular, es decir, estoy hablando de alguien y es una persona, la regla dice, si estás hablando en presente y tu sujeto es una tercera persona singular, modifica el verbo, agrégale S. Por eso es que les digo que en presente ustedes van a ver al verbo así, work, o lo van a ver así, works, cuando haya una third person singular. Pero no importa, o sea, esa es una regla que no altera el verbo, no altera el significado del verbo. Es exactamente lo mismo, solamente que es la forma para una third person singular, pero diría aquí, Angélica, ¿qué? Trabaja. Trabaja, exactamente. Yes, Angélica trabaja. Muy bien, y de aquí del presente nos vamos a la forma del past, que les decía. En el pasado
ustedes los verbos, por ejemplo, el sleep, lo van a encontrar como slept. Esta es su forma pasada, sea cual sea el sujeto, slept. Del need, vamos a encontrarlo como needed, porque es un regular verb. El want va a quedar como wanted, porque también es un verbo regular. Study también va a ser un verbo regular. Entonces le vamos a agregar una ed con una cierta regla que después vamos a ver y quedaría study. Y obviamente tenemos el work, que también es regular y va a estar como worked. Entonces, ahorita ustedes, cuando yo puse el verbo en presente, que me dijeron, que les dije, works, está así, o con una S cuando está person singular, y me dijeron que era ¿qué? Angélica. Trabaja. Angélica trabaja, exactamente. Pero ahora si yo coloco el verbo en pasado, el verbo pues se va a conjugar en pasado con Angélica. Y ya no va a decir Angélica trabaja. ¿Ahora qué voy a decir? Trabajó. Trabajaba, o trabajó. Así se va a interpretar, chicos. De acuerdo al contexto, se va a interpretar como trabajaba o como trabajó. Entonces, Angélica trabajó ayer. Fíjense cómo ahí, y por eso les digo, es importante, chicos, es que si ustedes entienden cómo suenan los verbos, en cada forma que ustedes los vean, ustedes pueden armar cualquier cosa, sin necesidad de haber llegado al tiempo, como ahorita ya armamos un pasado, un tiempo pasado, porque coloqué al verbo en pasado. Y sin necesidad de haber visto la estructura de, necesito el sujeto, el verbo, el complemento, el verbo en pasado y todo eso. Entonces, ya armaron un pasado, sabiendo cómo suena el verbo. Entonces, ustedes mismos se van a dar cuenta si dicen, a ver, si yo digo aquí, es porque a veces es los errores que cometemos, y ustedes van a decir, por ejemplo, a ver, y ahí está bien o está mal, porque aquí dice Angélica está, trabajó, porque dice aquí, el verbo be está en presente, porque esta es la forma del verbo be presente, el verbo be en presente. Entonces dice Angélica está porque se conjuga en presente con el sujeto, el verbo. Pero luego acá tengo el verbo en pasado y digo Angélica trabajó o está trabajaba. Pues no, como que no suena bien. Se me hace que aquí esto está mal, porque si yo se lo quito, diría Angélica trabajó ayer. Muy bien. Sí, a lo mejor así es el error. Entonces, ustedes pueden identificar qué va antes del verbo si es que necesita algo de acuerdo a cómo suena el verbo cuando lo colocamos en cierta forma. Miren, vamos a hacer otro ejemplo con slept. Si yo pongo aquí the students slept early because they they had an exam this morning. Aquí, chicos, obviamente ustedes ya vieron el slept, que es un verbo que está aquí el verbo después del sujeto y está en pasado, ¿verdad? Pero también después tenemos, aquí me falta el day, sorry, la Y. Después tenemos otro verbo. ¿En qué tiempo está el verbo? Este verbo, el, ¿en qué forma estaría? Pasado. En pasado, ajá. Entonces, fíjense.
Y ya con eso, como ustedes vieron que ya el verbo está en pasado, ya no van a tener problema porque van a hacer la conjugación con el sujeto en pasado. Aquí estaría diciendo, los alumnos, y puse el verbo en pasado, entonces se conjuga con los alumnos en pasado. ¿Qué diría hasta ahí? ¿Los alumnos qué? Estudiaron. ¿Cómo que estudiaron si no es estudiar? Durmieron, perdón, durmieron. Durmieron, yes. Los alumnos durmieron, es early. Temprano. Temprano, exactly. Because, ¿Por qué? ¿por qué? Y aquí el had, tengo al sujeto they, que sería ellos, ¿verdad? Y el had, que es el verbo have en pasado, miren, have, to have or had, y en pasado had. Entonces se va a conjugar con ellos en pasado. ¿Y qué diría? Porque ellos ¿Tuvieron? tuvieron o tenían, dependiendo el contexto. Porque tenían o tuvieron Un examen en la mañana. Esta mañana. Acuérdense que este es un demostrativo, esta mañana. Y ahí está. Y ustedes, por eso les digo, porque al final de cuentas el vocabulario como early, exam, morning, pues ese es como que el vocabulario que conocemos normalmente como ventanas, puertas, etcétera. Pero si yo logro identificar cómo está el verbo, cómo me lo están dando, cómo lo estoy leyendo, cómo lo estoy escuchando, pues hago la conjugación de ese verbo con el sujeto y ya voy a saber lo que me dice. Que eso es lo importante, eso es lo esencial, chicos. Ya el vocabulario, como les digo, pues ya el window, en el examen, mañana, exactamente, todo eso ya es más fácil. Entonces, vamos a hacer otro más del past y ya nos vamos a pasar con la otra forma del verbo. Vamos a poner ahora Doris. Y vamos a poner wanted en pasado. Y luego Doris wanted. Y luego les voy a poner esta forma, fíjense. A ver, aquí les hice utilicé varias formas de los verbos. Aquí están nuestros verbos. A ver, vamos a ver. Aquí dice Doris y luego coloqué el verbo en pasado. Entonces se conjuga en pasado con Doris. ¿Y qué dice hasta ahí? Hizo. Quería. Quería o quiso, porque es pasado, ¿verdad? Aquí está la forma del querer en pasado, dice con ed. Entonces, Doris quería o quiso, ya el contexto, chicos, ya los demás nos va a decir si es quería o quiso, ya se va a acomodar automáticamente. Doris quiso o quería, y luego coloqué acá mi verbo, ¿en qué forma? En infinitivo. En infinitivo. ¿Y cómo suenan los verbos así? Dormir. Dormir. Exactamente, no se conjugan. Por más que yo quiera conjugar cualquier verbo, to eat, to work, to sleep, to have, to sing, cantar, se va a escuchar así, cantar, dormir, jugar, cocinar, limpiar, barrer, trapear. Entonces, hasta aquí que dice, Doris quería dormir. Dormir. Y luego acá tengo una palabra que es vocabulario, es un conector que dice, ¿qué significa?
pero, ajá. Doris quería dormir, pero, y aquí tengo un adjetivo de posesión que ya también hemos visto en ese curso, y si no se acuerdan bien, echen una revisada a este tema. Ahí pero está. sus, Pero sus, sus, ajá, y luego tengo neighbors, que significa vecinos, vecinos vecinos. Entonces dice, Doris quería dormir, pero sus vecinos, y luego tengo el verbo tenían estar. una ¿En qué fiesta. forma lo tengo? tuvieron, Pasado. En pasado. Entonces se conjuga el verbo en pasado con el sujeto, her neighbors. Entonces hasta aquí diría, pero sus vecinos, ¿qué? Tenían una fiesta. Tenían o tuvieron, ajá. Y ya el resto, chicos, pues es pan comido. Tenían una, porque es el artículo a o an, un o una, en este caso una, porque mi siguiente palabra, que es un sustantivo, es fiesta, porque tenían una fiesta. Y ven cómo es bien sencillo descifrar lo que nos dice realmente la oración si nosotros identificamos cómo suena el verbo de acuerdo a cómo me lo colocan o cómo me lo están expresando. Y ustedes pudieran hacer cualquier información que ustedes quieran, chicos. De verdad, créanme. Por eso es que hago mucho énfasis en este tema, aunque no es una secuencia del curso, porque el curso no nos indicaba que viéramos esto. Pero es una forma que yo considero, es un atajo de que ustedes vayan adelantados y no vayan esperándose a ver hasta cuándo vemos el pasado para poder hablar en pasado, o hasta cuándo vamos a ver el presente perfecto para hablar en presente perfecto, cuando en una clase, en dos clases, yo puedo adelantarme 3, 4, 5 meses y ya después, cuando veamos el tiempo, el presente perfecto, pues ya nada más nos dedicaríamos a practicarlo porque ustedes ya sabrían armarlo, ya sabrían cómo suena el verbo, cómo tiene que estar y algunas reglas a lo mejor, algo más que les contribuya a ese tiempo. Entonces, si ustedes logran comprender estas formas, cómo suenan en cada tiempo, en cada forma, no en cada tiempo, porque los tiempos utilizan a estas formas, más bien cómo suena el verbo en estas formas. Si ustedes logran identificar eso, pueden armar cualquier cosa que ustedes deseen. Let's continue. Vamos a continuar porque todavía nos quedan dos formas. ¿Cuál es la siguiente forma? Que después les dije del past. ¿Cuál es la otra forma? Pasado simple. No, ese es un tiempo, chicos. Ese es un tiempo. Estas son formas. Algo quiero Presente dejar continuo. claro. Algo Presente quiero continuo. dejar claro, chicos, ¿eh? Miren, presente participio, ajá, presente participio. Bueno, ahorita les voy a dejar algo claro. Ya cuando terminemos todas las formas, porque eso es uno de los errores que son muy comunes. Entonces, el presente participio, chicos. Esta forma del presente participio es la que tiene el ing. Entonces, es cuando nosotros le agregamos ing a mi verbo. El need no tiene forma en ing porque se considera un verbo estático. El need, el like y el want, esos tres verbos no tienen forma en ing, chicos, ¿eh? Todos los demás sí. ¿Y por qué no tienen? Porque en inglés no se acepta decir estoy necesitando, estoy queriendo o me está gustando. No podemos, no se expresa eso en inglés. ¿Isela? Teacher, pero también el presente continuo se le agrega el ing, ¿no? Sí, pero ese es un tiempo, Isela, y es lo que les voy a aclarar. Estas Ok. formas, chicos, es diferente a los tiempos gramaticales. Los tiempos gramaticales es el presente, el pasado, el presente continuo, el presente perfecto, el pasado perfecto, y ustedes ven que no está, aquí no dice pasado perfecto, no dice presente continuo,
no dice presente simple, no dice pasado simple, solamente dice present, past. ¿Por qué? Porque muchos verbos, muchos tiempos ocupan a los verbos, a estas formas de los verbos. Por ejemplo, el presente, pues obviamente requiere al verbo en presente. El pasado, pues requiere al verbo en pasado, que son como que los que sí son exclusivos. Pero, por ejemplo, el pasado continuo requiere al verbo en ing. Un futuro continuo también requiere al verbo en ing. Un presente continuo requiere al verbo en ing, que es el presente participio. O sea, esa forma, varios tiempos la ocupan. Pero eso es lo que les quiero dejar claro, chicos. Una cosa son los tiempos gramaticales, como el presente continuo, el futuro, el present continuous, el past simple, el past perfect, el past continuous, el future perfect continuous. O sea, hay infinidad, bueno, no infinidad, hay 14 tiempos gramaticales que requieren a los verbos en cierta forma. Pero una cosa es el tiempo y otra cosa es la forma. Nosotros estamos viendo la forma, cómo suenan los verbos cuando nosotros los vemos así en una oración. Miren, a lo que voy. Ok, fíjense. Ustedes aquí están viendo que tenemos dos oraciones y en estas dos oraciones el verbo como lo estoy poniendo es en esta forma, que es cuando le agrego ing. Sin embargo, son dos tiempos diferentes, chicos. Aquí dice estoy trabajando demasiado. Estoy trabajando demasiado. Y obviamente sabemos que dice estoy porque tengo aquí al verbo be en presente y obviamente si es el verbo be en presente se conjuga con el sujeto yo. Entonces yo estoy en presente, yo estoy y mi verbo lo tengo en ing. Y así dijimos que cuando lo tenemos en ing, que su nombre correcto es presente participio, nada más que muchas personas el famoso ing. Pues así, más fácil. Entonces, aquí tenemos al verbo en presente participio, es decir, en el ing. Y suena trabajando. Entonces aquí dice estoy trabajando. Este tiempo es un presente continuo. Presente continuo. Que requiere al verbo en ing. Y acá tengo otro tiempo diferente. El tiempo que estoy utilizando en la segunda oración es un futuro. Futuro continuo. Entonces, fíjense cómo son tiempos gramaticales diferentes, sin embargo, requieren al verbo igual. ¿Ok, Isela? Entonces, una cosa es el tiempo gramatical y otra cosa va a ser la forma del verbo, que varios tiempos gramaticales requieren la misma forma, pero no porque requieren la misma forma va a decir lo mismo, ¿no? Porque los tiempos gramaticales, acuérdate que yo siempre les he dicho, sujeto, verbo, complemento. Esta es la estructura general que ustedes van a ver siempre. Van a tener a alguien, a un sujeto que va a hacer una acción y vamos a tener un complemento que dé más información a lo que hace el sujeto. Ajá, fíjense, entonces. She works too much. Tengo el verbo en presente, se conjuga con ella. Entonces aquí dice ella trabaja demasiado.
Ella trabaja en presente porque coloqué el verbo en present. Si yo coloco el verbo en ing, pues va a decir ella trabajando demasiado y ahí es donde ya no va a tener sentido. Ella trabajando demasiado, no. Algo le hace falta. Puede ser ella está trabajando demasiado o ella estará trabajando demasiado y estaba trabajando demasiado. Entonces, le tengo que agregar algo, ¿verdad? Ah, para que se escuche. Pues le puedo agregar el is para que entonces el is se conjugue porque lo estoy colocando en presente a un auxiliar y ya le está ayudando a este verbo porque sabemos que si yo no le puse, si no le pongo nada, no va a tener sentido mi oración. Miren, ella trabajando demasiado, porque así suenan los verbos cuando yo le pongo ing, trabajando. Ella trabajando demasiado. No se escucha bien. Ah, pues como no se escucha bien, le agrego algo aquí para que se escuche bien. Y lo que le agrego aquí, entonces, está auxiliando. Es un auxiliar que le está ayudando al verbo a que se escuche bien. Y puedo poner aquí ella está trabajando demasiado. Está, porque puse mi auxiliar be, el auxiliar verb be, lo puse en presente. ¿El is? Entonces ella está trabajando demasiado. Muy bien. Pero, ¿qué tal si yo no le pongo está? Si yo pongo el verb be en pasado, pues se va a conjugar en pasado con el she. Acuérdense que así siempre se va a escuchar, trabajando. Cuando nosotros le agregamos ing a un verbo, se va a escuchar siempre igual. Yo le cambie lo que le cambie acá, se va a escuchar trabajando. Así yo le pongo acá los elefantes y acá ponga el verb are, va a decir los elefantes están trabajando. Si yo aquí digo ella está trabajando, yo estoy trabajando, los alumnos están trabajando. Entonces todo lo que está acá cambia, ¿verdad? Los elefantes están, yo estoy, los alumnos están, pero de aquí para acá se escucha igual, trabajando demasiado. Ella estaba trabajando demasiado, yo estoy trabajando demasiado, nosotros estábamos trabajando demasiado. Entonces, todo eso se escucha igual, chicos. Entonces, lo que acá es lo que cambia. El sujeto, y obviamente al cambiar el sujeto, el verbo pues va a andar cambiando, ¿verdad? Y más si hablo en presente, en que está, o que estaba, o que estará en futuro, entonces todo recae aquí, cuando utilizo el verbo en ing. Entonces, si yo aquí cambio, digo, ella está trabajando demasiado, pongo was, que es el pasado del verbo be, ¿qué diría ahora? Estaba trabajando demasiado. Exactamente, estaba trabajando demasiado, o sea, ella estaba trabajando demasiado. Y ahora si yo le cambio el verbo acá del working, pongo worked, acuérdense que ahora lo estoy poniendo en pasado y se va a conjugar con she en pasado, ¿verdad? Porque aquí está, dice que el work en pasado es worked. ¿Y qué va a decir ahí? Trabajó demasiado ella. Trabajó. Ella trabajó demasiado. Exactamente, ella trabajó demasiado. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense cómo la información, chicos, aquí va a estar igual, va a ser esto, siempre va a haber un sujeto que va a ser la acción, va a estar un complemento que le dé más información a esto, a lo que hace el sujeto, porque el verbo es la acción que hace el sujeto. Entonces, ya vieron que si ustedes colocan el verbo en pasado, no tienen problema porque se conjuga en pasado. Dijeron, trabajó, ella trabajó demasiado. Ok. No tienen problema si colocan el verbo en past. Si colocan el verbo en present, pues se conjuga en presente, ¿verdad? Dice, ella trabaja demasiado. Que no hay problema. Pero ya cuando empiezan a utilizar el verbo en ing, es donde ya no va a sonar bien. Porque si ahora yo le pongo sleeping, va a decir ella ¿qué? Trabajando mucho, demasiado. No, ya le cambié el trabajando, chicos, ya le puse sleep. Durmiendo demasiado. Ella durmiendo demasiado.
Pues entonces, como yo estoy colocando el verbo en ing, ya no se escucha bien. Ahí es donde va a entrar el auxiliar, que les decía que podría ser el verbo be. Ella está durmiendo demasiado. Ah, muy bien, está durmiendo porque coloqué el verbo be en presente y se va a conjugar en presente. Si coloco el verbo be en pasado, va a decir ella estaba durmiendo demasiado, pero esto se mantiene igual, así va a sonar el verbo en ing siempre, durmiendo. Entonces acá es donde vienen los cambios. Y vámonos con la última forma. La última forma, chicos. ¿Cuál es la última forma de los verbos? Pasado participio. El pasado participio, chicos, que se las voy a poner acá. El past participle. Y el past participle, chicos, al igual que el ing, siempre se va a escuchar de una manera. Es decir, por más que yo le ponga un sujeto, así como en durmiendo, jugando, si yo no le pongo antes algo, no se va a escuchar bien, así como el ing. ¿Por qué? Porque los verbos, por ejemplo, el sleep sería slept, también igual que el pasado, pero cuando indico que el verbo está en pasado participio, se escucha dormido. 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 Entonces, si pongo, por ejemplo, need, ¿cómo sería entonces? Necesitado. Necesitado. Exactly, necesitado. Entonces, fíjense, she needed. Aquí lo estoy colocando en past participle. Y el complement. El subject, el verb y el complement. Entonces, como aquí dice necesitado, pues estaremos diciendo ella necesitado. Creo que es necesitado, creo que sí. ¿Cómo se escribe necesitado en Spanish? C, S. ¿Es primero la S y luego sí? No, la C primero. No, Sí. no, Sorry, guys, sorry. no, N-S-E-S-I-C. Así. Yes? Yes. Sorry, guys. Ok, ella necesitado. Ella necesitado dinero. Ok, entonces. No podemos hablar así, ¿verdad? Ella necesitado dinero. Y digo, a ver, a lo mejor es el sujeto, se lo cambio. Ahora a ver si cambia algo. Dice, I. Entonces acá sería ahora yo, ¿verdad? Pero como el verbo sigue en participio, el verbo va así en participio siempre, por más que lo quiera conjugar, yo necesitado. Pues no. ¿Cómo podría yo hacer que el verbo se escuche bien? ¿Qué información yo puedo expresar donde ocupe el verbo así? Yo necesitado dinero. A ver, ¿qué se les ocurre? Yo estoy necesitado. He necesitado dinero. A ver, one by one, uno por uno, porque se me Ella tardan las cosas. necesitado dinero. A ver, espérenme. Raise your hand, guys. Levanten su mano, please. Raise your hand. A ver, Isela, tengo primero y luego a Doris. Isela. Yo he necesitado dinero. Ah, ok, necesitado. Yo he necesitado dinero. Ok. Doris. Era lo mismo, teacher. Ah, ok. Entonces, yo he necesitado dinero. Muy bien, necesito que diga he. ¿Cuál es ese auxiliar? Porque al final de cuentas, como ya tengo un verbo, este es mi verbo principal.
y lo estoy colocando en su forma de pasado participio. Was. Por lo tanto, lo que yo le agregue aquí va a ser el auxiliar que le ayude al verbo para que tenga sentido, porque ya sabemos que así estos verbos no tienen sentido. Entonces sería un auxiliar. ¿Qué auxiliar me ayuda a decir o hemos, por ejemplo, si le agrego Was. sujeto? ¿Cuál? Was. 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 A ver, ok, vamos a colocar was. ¿El was qué significa, chicos? ¿Cuál es este was? ¿De dónde viene el was? Es el pasado de do. ¿Es el pasado de qué? Do. ¿Es el pasado de do? No, no es el pasado de do, chicos, porque el pasado de do es did. El pasado de be. No, el pasado de be, perdón. Ah, ok, el pasado de be, del verbo be, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en presente sería is, en pasado sería was. ¿Pero qué no el verbo be significa ser o estar? Entonces, si significa ser o estar, por ejemplo, cuando digo yo soy alto, voy a decir I am tall, o si quiero decir era rápido en el pasado, pues voy a decir I was fast, ¿verdad? Entonces, yo era o yo estaba, ¿no? ¿Por qué entonces si significa era o estaba, por qué lo voy a colocar aquí? Si yo lo que requiero decir es entonces no tiene nada que ver con el verbo be. El verbo be solamente significa ser o estar. Y ahí no necesito decir yo estaba o yo fui. No. Yo quiero decir yo he. ¿Doris? ¿Sería had? ¿Sería el auxiliar? ¿Qué? Had. Had. Ajá, el pasado de have. Ok. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice su compañera que podría ser had. Sorry. Ok, muy bien. Sabemos que el had, chicos, bueno, el had aquí lo estoy poniendo en pasado. En realidad, en general, el have puede ser auxiliar, chicos. Muchos lo identifican como tener, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo al verbo have en la posición del verbo? Es decir, que yo no lo tengo aquí. Yo no tengo have, porque si yo aquí tuviera have por had, estaría indicando que el verbo lo tengo en presente o lo tengo en pasado. No, entonces el have no, ahorita yo no lo voy a ocupar como verbo, pero recordemos que el have también funciona como auxiliar, así como el verb be funciona como auxiliar, así como el verb do también funciona como auxiliar, el verbo have también funciona como auxiliar. Son 3 auxiliares, chicos, los que tenemos. El verb be, el do y el have. Y ya de ahí hacemos la conversión. Del presente, en el verb be, al pasado sería was, cuando lo utilizamos en un past continuous, por ejemplo. El do al pasado sería did. Y en este have al pasado sería had, ¿verdad? Pero en general, pues sí, es un auxiliar have. Y el auxiliar cuando no está funcionando como verbo, el have cuando no funciona como verbo, que es tener, funciona como auxiliar. Y es este precisamente que dice su compañera. Es el famoso hemos, dependiendo del sujeto. Si tengo una third person singular como ella, pues voy a decir ella Si tengo a nosotros, va a decir nosotros hemos. Pero siempre y cuando esté en la posición del auxiliar. Es cuando el verbo have se va a significar eso como auxiliar, no como verbo. Entonces, lo colocamos en el auxiliar, pero su compañera dijo que had. No sí está bien en general, el auxiliar es el have, pero no podría ser had, chicos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo estoy hablando en presente. Estoy hablando de que en el presente he necesitado. He necesitado. Porque si yo lo pongo en pasado, este se conjugaría con yo en pasado.
y ya no diría diría había necesitado, o sea, en el pasado. En el pasado había necesitado, en el presente no necesitaba. En el pasado había. Entonces, fíjense, si yo coloco al have en pasado, se va a conjugar en su forma de auxiliar con el yo en pasado y va a decir había. En vez de decir yo va a decir yo había. Y lo que queríamos era que dijera yo he necesitado, ¿verdad? Como lo había dicho Ilse, que eso es lo que podría ser. He necesitado. Pero sí, en realidad, Doris, podríamos utilizar el had, pero ahí ya sabrías lo que estaría diciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo donde pongamos el auxiliar had, pero sigamos respetando la misma estructura que habíamos hablado. El subject, mi verbo en pasado participio, que es el que estamos, en esta forma estamos haciendo los ejemplos. Mi sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir, Doris, mi verbo lo voy a pasar, la voy a poner en past participle, pero ahora voy a utilizar un verbo diferente, que es watched. Ya lo puse en pasado participio. Y mi complemento va a ser the movie before. Ok, vamos a ver hasta aquí, fíjense. Tengo a Doris, tengo al verbo watch en pasado participio, que significa, ¿cuál sería el significado de watch en pasado participio, chicos? Mira, ¿Cómo se usaría? mirado, Mirado, ajá, podría ser mirado, visto, más bien, ¿no? Visto. Vamos a dejarlo como visto. Mirado, visto, ajá. La película antes, aquí es el complemento, ¿verdad? Fíjense cómo si lo dejamos así no va a tener sentido, porque dice Doris, visto la película antes. ¿Se escucha bien? Doris, ¿visto la película antes? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hace falta algo a estos verbos. Cuando colocamos al verbo en pasado participio, estos verbos sí van a sonar siempre igual para todos los sujetos. No se conjugan, por más que yo le cambie el sujeto, no se conjugan. Entonces requiere un auxiliar. ¿Qué quise decir yo en mi oración original? Yo quise decir que Doris había visto la película antes. Sabemos que el have funciona como ese famoso hemos, han, has, dependiendo cuál es el sujeto, ¿verdad? Ahí se va a conjugar. Pero si yo lo pongo el have en presente, que aquí lo tendría que poner en has, porque tengo a una third person singular, pero si yo lo pongo en presente, pues se va a conjugar con el sujeto en presente. El auxiliar have se va a conjugar con Doris en presente. Y sabemos que el auxiliar, el have cuando está como auxiliar, suena así. Hemos, han, dependiendo de quién es el sujeto. En este caso es Doris. ¿Cómo sonaría? ¿Doris qué? En presente. Ha visto. Pero yo no quiero decir que ha visto, yo quiero decir que había visto la película antes. Entonces tengo que hacer que el auxiliar have no se conjugue en presente con Doris, que se conjugue en qué tiempo, porque ya lo había visto. ¿En qué tiempo? pasado, En el pasado. ¿Y cuál es el pasado de have? Has. Had. Acuérdense que have or has es para el presente, el has es para terceras personas. Lo vamos a ver cuando lleguemos al present. Pero es lo mismo. El have y el has es lo mismo, pero en presente. El had es el que es la forma pasada.
Entonces ya no dice Doris ha visto, dice Doris había visto la película antes. Entonces Doris había visto la película antes. Entonces, estos del pasado participio, chicos, los que le estoy poniendo aquí en esta forma, en esta última forma, van a sonar así: visto, cocinado, dormido, trabajado, enviado, comprado, quebrado. A ver, les voy a poner una sentence aquí. The students este es mi subject, mi verb va a ser, mi verbo principal, acuérdense que siempre va a haber un sujeto, un verbo y un complement. The students, mi verbo va a ser it, pero lo voy a poner en pasado participio. Sorry. Ok, coloqué a mi verbo en pasado participio y como coloqué al verbo en pasado participio, sé que el verbo no suena bien así. Entonces va a requerir un auxiliar, que sabemos que puede ser el have, depende de lo que yo quiera decir, y lo voy a colocar en present, para que se conjugue con este en presente, porque acuérdense que este siempre se va a sonar igual, no se puede conjugar. Esto es, cuando coloco al verbo en pasado participio, no se conjuga con el sujeto, siempre suena igual. ¿Qué estoy diciendo aquí entonces, chicos? ¿Los estudiantes han comido insectos? Exactamente. Yes, is a good. Los alumnos, como tengo al have en la posición de auxiliar, no está como el verbo, porque ese es uno de los errores. Ah, es que yo ahí veo el have, entonces ahí es tener. Los alumnos tienen. No, porque el have no está en la posición del verbo. En la posición del verbo tengo al eat y lo tengo en pasado participio, que es comido. Los alumnos comido. Por eso es que tengo que agregar el auxiliar have para que diga, ah, pues han, porque lo puse en presente. Entonces, los alumnos han comido insectos. Los alumnos han comido insectos. Ya obviamente si ustedes le cambian el have, por ejemplo, a pasado, pues se va a conjugar ahora en pasado y va a decir los alumnos habían comido insectos. Entonces, así es como suenan los verbos en past participle, chicos. Y aquí ya por último les voy a dejar los auxiliares, porque creo que también los auxiliares para que ustedes los identifiquen. De los tres auxiliares tenemos el be, tenemos el do y tenemos el have. El verb be, chicos, pues ese mantiene cuando está en la posición del auxiliar o del verbo, siempre suena igual, chicos. Si usted lo pone en presente, siempre van a tener que decir, Angélica está o Angélica es. Sí, ya sea en el verbo o en el auxiliar. Fíjense, les voy a poner una donde esté en la posición del verbo y una donde esté en la posición del auxiliar, el mismo verb be, fíjense. Lo voy a hacer más chiquito para que me quepan las oraciones. Dijimos que es el be, el do y el have. Esos son mis tres auxiliares que no me van a funcionar para todos los tiempos, chicos. Dijimos que les iba a poner una donde coloque al verb be en la posición del verbo, que siempre es la estructura que siempre me ando peleando con ustedes. Sujeto, verbo, complemento. Fíjense cómo coloqué al verb be, al be lo coloqué en la posición del verbo. ¿Y en qué tiempo? Pues en presente, ¿verdad? Esa es la conjugación del verbo
en presente. El is, el am, el are. Aquí coloqué el is por el sujeto. Entonces, aquí, ¿qué dice? ¿Ella qué? Salta. Ella es alta, ¿verdad? Ella es alta. Mi verbo es en presente es. Ella es alta. Pero fíjense cómo el verb be me funciona como auxiliar en algún otro tiempo, cuando mi verbo no esté en presente, sino que tenga otro verbo en presente participio en alguna otra forma. Aquí se los voy a poner. Voy a decir she, que es mi sujeto, pero ahora voy a poner en el verbo, en la posición del verbo, voy a poner ahora eats, eating, más bien, eating. Y en el complemento voy a poner soup. Entonces, tengo un sujeto como siempre, tengo un verbo como siempre y tengo un complemento que no es como siempre, porque acuérdense que el complemento es opcional. Ya depende si necesito complementar con más información lo que ya tengo o no. A veces es necesario, a veces no. Entonces, aquí tengo al verbo en presente, por eso se conjuga con ella en presente. Pero acá mi verbo no lo tengo en presente. ¿En qué forma lo tengo? Doris, Presente participio. lo tengo en esta forma, en la del presente participio, que es el famoso ing. Yes, Doris, exactamente. Y sabemos que cuando tenemos al verbo así, pues no suenan bien esa forma, ¿verdad? Porque ahí nada más dice comiendo. Ella comiendo sopa. Y ahí es donde ya no se escucha bien. Y ahí es donde entran los auxiliares. Cuando un verbo no se escucha bien, o que necesita negarse o preguntarse, ahí es donde entran los auxiliares. Entonces, entraría un auxiliar como el verb be, y ya depende en qué tiempo yo coloque al verb be, va a ser cómo se conjugue con el sujeto. Como dijimos, yo aquí lo voy a poner en futuro al verb be. Sé que para armar un verbo en futuro necesito el auxiliar will y la forma base del verb be. Entonces, estoy colocando a mi verbo to be para que se conjugue con el sujeto en futuro. Entonces, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Ella comerá sopa. No, no hice. Analízalo, hice. Analízalo. Ella, ¿Qué verbo está conjugado en futuro? Doris, ella estará comiendo sopa. exactamente, Doris. Fíjense, chicos, el will lo coloqué antes del verb be. Entonces, el will modifica al verb be en futuro, no al verbo it. Al que modifica es al verb be. Entonces, si yo tengo al verb be, que es el cero estar, se conjuga con ella en futuro. Ella estará, o sea, en el futuro, ella estará. No está, porque si no lo hubiera puesto en presente. Ella está, no. No puse ella estaba, si no lo hubiera puesto she was. No, estoy diciendo el verbo en futuro, ella estará. Acuérdense que el ir, y es lo que realmente, chicos, les pido que analicen. Dice, porque tú ahorita me dijiste, ella comerá, pero ¿qué no dijimos que si yo tengo al verbo en ing, siempre se va a escuchar comiendo? Que por eso es que requieren a un auxiliar. Entonces, entonces el eating no cambia. Él siempre se va a escuchar así, comiendo, si yo lo tengo en ing. Entonces, aquí es donde pasó el futuro, por eso aquí yo le puse al will antes del verb be, porque yo quiero que diga que ella estará comiendo sopa, y suena bien, ¿verdad? Ella estará comiendo sopa más tarde, puedo decir. Le dijeron que para su dieta los próximos 15 días estará comiendo sopa. Estará comiendo sopa.
Muy bien. Ahora vamos a ver si yo le pongo, pues como yo digo que el eating siempre se va a escuchar comiendo, pues no va a haber problema si yo en vez de decir ella estará comiendo, si yo digo, le pongo ella was, she was. ¿Ahora qué estoy diciendo? Ella estaba comiendo sopa. Y estaba comiendo sopa, exactamente, porque ahora el verb be, que es luego lo que se conjuga, chicos, con el sujeto, por eso precisamente llegó el verb be, porque como este no se puede conjugar, siempre va a sonar así, necesitamos saber quién hace, o quién estaba, o quién está, o quién estará. Por eso es donde entra el verb be. Entonces, como lo puse en pasado, pues se conjuga con el sujeto en pasado. Ella estaba comiendo sopa. Pero ahora no quiero decir que ella estaba comiendo sopa, ahora yo quiero decir que mi mamá estaba comiendo sopa. Fíjense, si yo le quito el she, que ella estaba comiendo sopa, si yo quiero decir mi mamá estaba comiendo sopa, todo está igual, estaba comiendo sopa, solamente que cambiaría pues el sujeto para que ya no quiero decir ella estaba, nada más pongo mi mamá. My mom, My mother. el was es estaba comiendo sopa. Perfecto. Ahora, si yo no quiero decir que mi mamá estaba comiendo sopa, quiero decir que mis amigos, pues tengo que cambiar el sujeto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedaría? My friends were. Were, exactamente. Ya no Eh, puedo decir eating was. supper. My friends were eating soup. Yes, my friends. Y el was, chicos, aquí, aunque el was es el verb be, que digan, bueno, pues ahí vamos a seguir ocupando el estaban. Pero como acuérdense que en el presente am, is y are sí se diferencian de acuerdo al sujeto, pues va a ser lo mismo. En el pasado sabemos que el pasado de are, que es el que le corresponde a un plural como my friends, sería were. Pero eso ya lo vamos a ir detallando nosotros después cuando entremos a los tiempos, chicos. Ahorita lo que me interesa es que sepan cómo su verbo principal, depende en qué forma lo pongan, es como se va a escuchar. Entonces van a requerir un auxiliar antes o van a requerir a modificar el sujeto. No sé, depende ya de la información, qué es lo que quieran decir, es lo que van a cambiar. Ok, a ver, entonces ya para ir terminando este tema, chicos, bueno, para ir cerrándolo y ahora sí ya todos estamos en el mismo canal porque creo que se conectaron algunos que no habían estado en las últimas clases. Ya que lo revisamos, lo repasamos nuevamente, les encargo que revisen estas sentences y antes de irnos les voy a poner otras más ahorita. A ver. Teacher, por favor, ¿nos puede poner los auxiliares? Yes. Es el be, el do y el have. Be, do, have. Esos son nuestros auxiliares, chicos. Acuérdense que el do, si lo ponen en la posición del verbo, significa ser. Esa es como verbo significa ser. Como el have como verbo significa tener. El verb be como verbo significa ser o estar. Ya como auxiliar, el verb be mantiene su mismo significado, ser o estar. El have ya no va a ser tener, va a ser el famoso haber, como yo he, nosotros hemos, ustedes han, en presente y en pasado sería habíamos, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, ustedes sabían. Y el do, chicos, es el único auxiliar, fíjense, el único auxiliar que no tiene significado, ya que él auxilia a estos verbos, a esta forma de los verbos, o más bien a estos tiempos, al presente y al pasado, que ellos no requieren auxiliar en el presente, digo en el presente, en la afirmación.
Donde lo requieren es en la negación y en la pregunta, pero solamente en la negación y en la pregunta indican que el verbo está en presente o que está en pasado. Es lo único. Entonces, el do no tiene significado como auxiliar. Solamente indica que el verbo está en presente, si es que lo coloco al auxiliar en presente, el do, o si lo coloco en el pasado, indica que el verbo está en pasado. Y yo creo que van a decir, no entendí lo que dijo el teacher, entonces les voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Fíjense. Cuando yo utilizo al do como auxiliar, no tiene significado, a diferencia del have, que ya les dije su significado como auxiliar, y es del be. El do no tiene, solamente indica que el verbo está en presente o que el verbo debe ser conjugado en pasado. Porque cuando los utilizo, coloco al verbo en su forma base. Miren, se los voy a poner aquí. Forma base, know, infinitivo to know, presente know or knows, pasado participio knew, presente participio knowing y pasado participio known. Yo aquí, chicos, aquí el know lo está en forma base, aunque ustedes digan está en presente. No, realmente está en forma base. Fíjense. Que sería aquí. ¿Por qué les digo que está en forma base? Porque aquí, en estas dos oraciones, una está en presente y una está en pasado. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente que ustedes digan, no, es que ahí está en presente. Yo digo que los dos están en presente. No. El verbo está la primera está en presente. ¿Y por qué está en presente? Porque aunque yo tengo el verbo en forma base, que aquí está la forma base, el know, el auxiliar indica, como les dije, el do como auxiliar solamente indica en qué tiempo está el verbo. Si yo coloco el verbo al auxiliar do, que es la forma presente del do como auxiliar, indica que el verbo está en presente. Entonces se debe conjugar con el sujeto en presente. ¿Qué diría? Obviamente es negación. No te conozco. ¿Yo no qué? ¿No te conozco? Sí, sabemos que el no puede ser saber o conocer, chicos, pero no agreguemos cosas que no están, porque no está el you, Isela. No podemos decir no te conozco, porque ahí no está el objeto you. Si dijera no te conozco, diría I don't know you. Ahí sí, I don't know you, no te conozco. Pero aquí no está el you, entonces se puede interpretar que el know entonces está considerando como saber. Y si dice No saber, sé. yo no sé. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque el do indica que el no está en presente, entonces se debe de conjugar con el sujeto en presente. Yo no sé. Y si se fijan en la siguiente oración, aunque el verbo esté igual no, de la misma manera que acá, que sería la forma base, el verbo, el auxiliar, ahora lo puse en pasado, el auxiliar do. Solamente indica que el verbo debe de ser conjugado en pasado con el I. Entonces, abajo, ¿qué dice? No sabía. No sabía. Exactamente. No sabía. Ahora se las voy a poner en question. Porque acuérdense que los auxiliares nos sirven en negación y pregunta. Pero en algunos tiempos, desde la afirmación ya aparece el auxiliar, porque hay algunos tiempos que requieren a su verbo en ing, como lo estuvimos viendo, y que antes va un auxiliar, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Pero en el presente y en el pasado, chicos, solamente encontramos al auxiliar do en negación y pregunta, porque en una afirmación,
el verbo se conjuga perfectamente en presente y pasado. Por eso es que no requiere a un auxiliar desde la afirmación, pero en la negación y pregunta ya es donde los requiere. Fíjense, sujeto, verbo, complemento. ¿Qué pasa si yo digo I have a dog? ¿Tengo al verbo en qué forma? Presente. En presente. Entonces se va a conjugar mi verbo en presente, porque al have lo tengo en el verbo, no como auxiliar, en el verbo, lo coloqué en el verbo. Tengo un perro. Entonces dice, tengo un perro. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el have en presente y el pasado, el verbo como si tiene conjugación, fíjense, aquí se los puse, el presente y el pasado, ellos no requieren auxiliar, ellos se conjugan con el sujeto directo. Por eso ellos dos no requieren al auxiliar en la afirmación. Cosa que cuando tengo al verbo en ing, desde la afirmación requiere requiere auxiliar, ¿verdad? Pero el presente no. Entonces, en el presente y en el pasado solamente requieren el auxiliar para negación y la pregunta. Por ejemplo, si yo aquí quisiera decir que no, utilizo el auxiliar do y le agrego el not y digo I don't have a dog. Y diría no tengo un perro. No tengo un perro. Dice que el sujeto se conjuga en presente con el have porque puse al auxiliar do. I don't have a dog. En preguntas sabemos que necesitamos auxiliares. Los que no saben se van a acostumbrar porque cada que vemos un tiempo les pregunto, ¿qué necesitamos en preguntas? Un auxiliar. Por eso es que decimos, do you have a dog? El famoso do you. ¿Por qué? Porque aunque tengo mi verbo en su forma base, recuérdense que en negación y pregunta el verbo va en forma base, en el presente y en el pasado. Entonces el do indica que el verbo está en presente y dice, se tiene que conjugar con el sujeto en presente. Entonces aquí dice, ¿tienes un perro? Do you have a dog? Pero ¿qué pasa si yo pongo el verbo en past? El auxiliar más bien. Ahora que estoy preguntando, ¿Tenías un perro? ¿tenías un perro? Ajá. ¿O tuviste un perro? Porque como ahora coloqué el auxiliar did, les digo, no tiene significado. Solamente indica que el verbo lo debo de conjugar con el sujeto en pasado ahora. O en presente si lo hubiera puesto el tú. Pero chicos, es mucha información y ustedes a lo mejor van a decir, no, yo ya me rindo con eso del English porque ya ahorita estuvimos viendo bastantísimas cosas y de todo lo que dijo no entendí nada. Lo que me interesa es que vean o que escuchen, diferencien cómo ustedes interpreten a un verbo cuando lo tengan en ing, cuando lo tengan en pasado, cuando lo tengan en pasado participio, porque si logran identificar cómo suena, van a ir un paso adelante. Si se les complicó, como les dije la clase pasada, si después de esto Angélica dice, no, yo ya me rindo, me quedé peor, no supe ni qué, no se preocupen, vamos a llegar tiempo por tiempo a cada uno y vamos a profundizar. Este solamente fue un atajo para quien le sirvió, lo puede tomar, para quien no, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco cada tiempo y vamos a ir viendo cada regla y a lo mejor ya después de que ver cada tiempo y cada tiempo dicen, ya me acordé a lo que se referían cuando vimos la forma de los verbos y que metíamos aquí al have o que metíamos al had, porque cada tiempo, cuando ya revisemos su estructura, vamos a decir, este tiempo va a requerir un auxiliar porque tu verbo tiene que ir de esta forma. Y ahí es donde va a ser paso a paso. Si a alguien le sirvió, me alegro. Y si no le sirvió, chicos, no se preocupen. Quise verlo de esta manera para que ustedes se sientan más seguros, pero si no, pues lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, chicos,
para irnos, ya intenten entonces, de acuerdo a esto y que lo revisamos y ahorita paso a paso, vayan, se los voy a volver a reenviar. Hagan la traducción de estas oraciones de acuerdo como está el verbo. Y acuérdense, chicos, que teníamos de tarea, ya que teníamos las formas de los verbos y cómo suenan, que conjugaran los últimos verbos que vimos la clase pasada, que los conjugaran, que los pusieran en cada forma, así como yo lo hice aquí con cada uno de ellos en inglés, y que todos los conjugaran con yo. Y cómo se escucha en cada tiempo. No me pongan yo estoy jugando, no, nada más digan yo jugando, porque así es la conjugación. Ya sabremos que después necesitamos agregarle algo, pero ¿cómo suena el verbo si lo trato de conjugar con yo? Y como no lo alcanzamos a revisar, mándenmelo, chicos, mándenmelo. Lo voy a estar revisando después de la clase, si es que ya lo tienen, o ahora que ya volvieron a ver la clase, si quieren darle otra revisada, mándenmelos el día de mañana o el día, cuando el miércoles que tenemos clase, mándenmelo obviamente antes de la clase para tener oportunidad de revisárselos, si es que lo están conjugando bien, ya para ya no revisarlos en clase y ya no detenernos en esto y avanzar con nuestro siguiente tema gramatical del que tenemos que abarcar. Questions, guys? No, teacher. Ok, entonces tenemos esta de tarea, hagan la conjugación con los últimos que vimos, ahora ya con el play, creo que fueron los últimos play, receive, get y no sé cuál, hagan los 5. Ahora sí los 5 en estas formas, cada uno conjugado con yo, ¿cómo sonaría? Les pongo el ejemplo si alguien no entendió. Por ejemplo, receive. En la forma base, pues se va a escuchar así, recibir. Receive y en español, recibir. En la infinitiva también se va a escuchar recibir. Entonces, yo recibir, por más que quiera hacerle la conjugación con yo, pues va a sonar recibir. Yo recibir. En el presente va a ser receive o receives, si es que tengo una third person singular en el presente, y se va a escuchar conjugado con yo, recibo. En el pasado va a ser received, con ed al final, porque es un verbo regular, y si lo conjugo con yo va a ser recibí o recibían. Recibió, recibía. En el presente participio va a ser receiving en inglés con ing y en español la interpretación va a ser recibiendo. Entonces, por más que yo lo quiera conjugar con yo, no se va a poder esa forma. Yo recibiendo es lo más que voy a lograr. Yo recibiendo. En el pasado participio, ¿cómo sonaría? Se escribe receive porque es un verbo regular, entonces en el pasado y pasado participio va a ser igual, ed. Pero, ¿cómo va a sonar en el pasado participio? Ese de receive. Recibido. Recibido. Entonces, por más que yo lo quiera conjugar con yo, va a decir yo recibido, a diferencia del pasado, que es recibí. En el pasado participio, aunque se escribe igual, receive, se va a escuchar como recibido. Yo recibido. ¿Ok? Y así con cada uno de los verbos, chicos. ¿Questions? No. Ok, espero su homework, chicos. Esa tarea, denle una revisada por si se equivocaron en la que teníamos para hoy. Denle otra revisada y por ahí les agrego 5 más nada más. 5 more, ahorita se las mando. Thank you guys, thank you so much. I see you the next class. I have to go because I have another group, but I see you the next class, guys. Mañana les subo también la clase grabada por si alguien se atoró ahorita y que diga, se me olvidó cómo sonaba ese verbo.